Paz de Dios, quería compartirles el sexto punto ya del orden de la salvación o el Ordo Salutis, que sería la adopción, que está en Romanos 8:15, un versículo de respaldo para eso, para ese punto. Y quería compartir el versículo y el contexto y el tema más que nada de la adopción, que es bastante interesante y edificante. Así que vamos a ir a Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, ¿no? Esto tiene un contexto que tendríamos que ir al versículo anterior. Más que nada unos versículos anteriores, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al 9, ¿no? Está hablando del mismo tema, ¿no? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? Y un poquito más atrás de este versículo 15 dice, en el 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Y cuando va un poquito más, ya en el versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿no? Entrando en el contexto de ese versículo más que nada, para contextualizar un poco, vamos a ir a Hebreos 2, del 14 al 15. Dice: así que por cuanto hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿no? Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Este es el temor, ¿no? Y la esclavitud, ¿no? Estaban sujetos a servidumbre. Pero a quien tenía el imperio de la muerte, ¿no? Este es uno de los temores, realmente, como dice acá, el temor a la muerte, ¿no? El espíritu de esclavitud, ¿no? De esclavitud al temor a la muerte. Y a otra cosa, ¿no? Al castigo, que ahora lo vamos a ver, está en Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? Temen al castigo, ¿no? En lugar de temer a Dios, temen a la condenación, temen a que el diablo los acuse, ¿no? Para castigo, ¿no? Y ya los hijos de Dios, ya no, quien es realmente convencido por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, ya no tiene ese temor del castigo, sino que ya es un amor más filial, de íntimo, de familia. Y no es porque nosotros seamos buenos, sino por la gracia de Dios, ¿no? Pero eso vamos a seguir viéndolo en algunos versículos más. Pero más que nada para poner el contexto, ¿no? Sobre la mesa de el temor y el castigo, el temor a la muerte, el castigo, todo eso se juntaba
y estaba en los creyentes de esa época, pero Pablo acá trataba de sacarlos de ese pensamiento, ¿no? Haciéndoles recordar que realmente quien está por el Espíritu ya no tiene ese temor, quien verdaderamente tiene el Espíritu Santo ya no tiene el temor hacia la muerte, el temor hacia ser castigados, sino que ya son parte de la familia de Dios, ¿no? Bien. Vamos a seguir acá. Vamos a ver un par de versículos más. Dice también Marcos 14:36, de lo que estuve viendo acerca de todo esto. Está realmente interesante en muchas partes. Así que ahora vamos a ir a Marcos 14:36. Acá ya estamos viendo a Cristo, ¿no? Pero, como dice en el versículo 36, dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Acá vemos la intimidad que tenía como hijo de Dios, ¿no? Y quién más hijo que Dios, que Cristo, ¿no? Pero acá vemos a Cristo teniendo esa intimidad, ¿no? Y aún nos dio su Espíritu para que nosotros tengamos esa misma intimidad con el Padre, ¿no? De poder clamar a Él, ¿no? Y estar seguros de Él, de que tenemos una intimidad, ¿no? Que somos hijos de Él. Y vamos a ver ahora Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, ¿no? Esto es de nuevo, ¿no? Está reviendo, o sea, revisando de nuevo en los Gálatas, está revisando el tema de nuevo, les está de nuevo diciendo una gran verdad, ¿no? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿no? Ese es nuestro ayudador y realmente sin Él no podríamos nada de lo que hacemos, ¿no? Los verdaderos creyentes realmente sin el Espíritu no podemos estar seguros, no tenemos realmente ninguna seguridad, no, solamente Él lo hace, ¿no? Si no, daríamos vuelta a nuestra cara a Dios en cualquier momento. Bien, ahora vamos a dar un contexto, ¿no? Sobre que realmente para Dios era importante, ¿no? Sus hijos, ¿no? Y vamos a ver referente a este tema, obviamente, Éxodo 4:22, para entrar un poquito más en el contexto sobre esto de realmente cuán importante eran los hijos para Dios, ¿no? Sin obviamente, ¿no? El verdadero hijo, ¿no? Cristo, ¿no? Pero acá vemos a Israel, ¿no? En este caso, el pueblo de Dios, ¿no? Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, ¿no? Suena duro, ¿no? Pero realmente con este texto podemos darnos cuenta, no irnos a ese contexto, ¿no? Pero podemos darnos cuenta, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no?
Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, ¿no? Wow. Desde ese momento ya teníamos un contexto de que el hijo le servía, ¿no? Y de que Dios llamaba a Israel su hijo, ¿no? Ya había un instinto de paternidad, ¿no? Un rol de paternidad de parte de Dios, mejor dicho. Ya había un indicio, ¿no? Y ahora vamos a Oseas 11. Y acá tenemos otro indicio, ¿no? De otras cosas. Para que podamos entrar en contexto también. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Él sacó de Egipto y sacó de la servidumbre, ¿no? Y por eso Pablo está relatando realmente como si fuera esta historia. Está recordando eso. Y realmente como él es inspirado por la palabra, es inspirado por el Espíritu de Dios, y la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, este texto está en la mente de Pablo, y realmente el Espíritu, quien inspiró la palabra de Dios, cuando Pablo habló, realmente este texto une todo eso. Y ellos estaban en esclavitud, ¿no? Es como si les estaría diciendo en este caso, los romanos, que es el texto de la adopción, les estaría diciendo: ustedes estaban en Egipto, y si siguen viviendo en Egipto, ¿no es que yo los saqué para que sean mis hijos? Realmente es un texto muy, muy interesante, ¿no? Pero que recordemos, ¿no? Que no es tanto ahora que veamos tanto la parte de que, bueno, tenemos que salir del pecado porque sí, porque realmente si no, no seríamos hijos de adopción, pero al mismo tiempo que veamos que tenemos un Padre, que tenemos a quien clamar en tanto en nuestro pecado como no, porque los hijos también pecan. Y como pasaba con Israel, ¿no? Mismo, pero que veamos realmente que tenemos un Padre, que podemos clamar a Él en intimidad. Y otra de las cosas es que, como podemos ver, ahora vamos a ir a otro texto más, dice Mateo 10, que podemos realmente tener esa misma intimidad que tuvo Cristo, ¿no? Vamos a Mateo 10, del 10 al 19, perdón, 10 del 19 al 20. Dice, o sea, este es el Espíritu, ¿no? Como acá, no sé, acá dice Cristo, dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿no? Es el Espíritu de Dios, que es Él que habla en nosotros. O sea, Él es el que nos inspira a decir Abba Padre, a aclamar, a, como le pasaba a Pablo, a hablar con denuedo la palabra de Dios. Es Él que hace todo lo bueno en nosotros. No viene de nosotros. Y por eso hoy podemos confiar en que estamos y somos parte de la familia, porque lo percibimos gracias al Espíritu Santo. Tenemos una noción de eso gracias al Espíritu Santo, gracias al Espíritu de Dios. Podemos decir Abba Padre o Padre, Padre, ¿no? Con una intimidad verdadera como Cristo, ¿no? Tenemos confianza, ¿no? Realmente con Él.
y dependencia, ¿no? Como parte de la familia de Dios. Y vamos a un poquito más de contexto, que es el versículo de Romanos. Un poquito más atrás tenemos en el versículo 3 de Romanos 8:3 en este caso, y dice: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿no? Acá lo que está tratando de decir es justamente, ¿no?, lo que queremos llegar siempre que podemos dar un mensaje: Cristo, ¿no? Lo más importante. Porque gracias a Él podemos hacer las cosas. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible por nuestra maldad, porque no podemos cumplir con toda la ley, porque la ley no la podemos cumplir, realmente no tenemos la capacidad de hacerlo, nuestros méritos no alcanzan, pero Cristo, como dice acá, la ley era difícil, era débil por la carne, por nuestra carne, era débil. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿no? Hoy podemos ser libres del pecado gracias a Cristo, ¿no? Por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y vamos al versículo 17 ahora. Versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos el Espíritu y que Cristo hizo eso con el Espíritu, con la carne, con el pecado, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, tanto en el sufrimiento, tanto en todas las cosas que sufren los hijos de Dios, pero también en la herencia de la vida eterna, ¿no? Ya no hay temor de la muerte, del castigo, sino que Cristo tiene vida eterna para nosotros. Como dice acá: y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Es importantísimo este mensaje para hoy, que podamos entender que somos hijos de Dios también. Aún en el sufrimiento, aún en cuando nos equivocamos, tenemos errores, lo importante es que tenemos un Padre, pero que no es por mérito de nosotros, sino por mérito de Dios, ¿no? Sino por mérito del Padre, que envía el Espíritu de su Hijo para que podamos clamar realmente a Él, entrar en el trono de la gracia, ¿no? Para alcanzar oportuno socorro, ¿no? En el momento de la aflicción, en el momento malo, ¿no? Para poder, convencidos por el Espíritu Santo, clamar al Padre, ¿no? Un texto más en Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? O linaje de Abraham. Ahí vemos realmente los hijos de Dios, los hijos de la fe, realmente cómo las cosas se complementan en estos textos. Como dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que realmente son hijos de Dios, porque realmente quienes eran hijos de Abraham no eran parte del linaje donde Dios escogió a Abraham para que sea descendencia, ¿no? Que sean hijos de Dios todos los hijos
la descendencia de Abraham, mejor dicho. Entonces, por fe eran hijos de Dios, ¿no? Entonces, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham o hijos de Dios, ¿no? O hijos verdaderos creyentes, ¿no? Realmente eso nos da consuelo, ¿no? Y otras implicaciones, ¿no? También quería agregar, como por ejemplo, Abba, que lo he repetido y está en el texto inicial, digamos. Abba significa simplemente padre, ¿no? Pero con una intimidad un poquito más alta, ¿no? No sería mal ejemplo quizá decir papá o padre o papito, como se suele decir, ¿no? Pero es más que nada no una intimidad de confianza demasiada, ¿no? Pero sí una intimidad como Cristo tenía con el Padre, ¿no? Una reverencia, sobre todo, una obediencia como un padre realmente que amamos, ¿no? De verdad. Dice, como el texto verdadero, ¿no? El primero de todos, Romanos 8:15. Voy a leer un comentario, un pensamiento que me gustó mucho de Spurgeon sobre este texto, y ya con eso espero que haya quedado claro el contexto de la adopción y el punto de la adopción, ¿no? Para que podamos realmente confiar, ¿no? En que somos hijos de Dios en adopción, ¿no? Porque Israel fue el primer hijo de Dios y Cristo fue el verdadero hijo de Dios, pero nosotros somos adopción de Dios, ¿no? Gracias a Jesucristo, gracias a su favor, ¿no? A su gracia. Y ahora voy a leer las palabras realmente muy lindas que habla sobre este texto. En realidad el versículo 15 y el 16, ¿no? Pero es muy interesante y un lindo pensamiento acerca de esto. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí empieza y dice, qué bendito estado el de nuestro corazón cuando siente que ahora hemos nacido en la familia de Dios y que ahora somos capaces de pronunciar esa palabra especial que ningún esclavo podría pronunciar. Abba. Es la palabra de un niño, como cuando un pequeño comienza a balbucear. Además, se lee al igual de adelante para atrás como de atrás para adelante. Abba. Dice, si tan solo tuviera el espíritu de un niño para que sea cual sea el estado de mi corazón, aún pueda decir con el acento de la infancia espiritual, Abba, Padre. ¿Qué mejor testimonio podemos tener que el de estos dos testigos? Primero nuestro propio espíritu y luego el testimonio del Espíritu Santo mismo. Esta afirmación no se dice respecto a todos. La doctrina de la paternidad universal de Dios es una doctrina de la carne, no del Espíritu. No se enseña en ninguna parte de la palabra de Dios. Esta es una paternidad que se refiere solo a quienes son espirituales. Somos hijos por el nuevo nacimiento y pertenecemos a la familia de Dios por un acto de gracia divina mediante la adopción. Muy explicativo en el sentido de
poner primeramente la gracia, ¿no? Y siempre apuntar hacia lo que realmente es, ¿no? Nada viene por nosotros. Nada, es pura gracia. Si somos adoptados por Dios y podemos depender, tener confianza, darnos cuenta de que realmente somos adoptados por Dios, todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Si podemos salir del pecado, si podemos tener la gracia de poder evitar pecados, nada depende de nosotros. Y quería dejarlos con esta reflexión acerca del punto número 6, el orden de la salvación. Y bueno, que puedan meditarlo acerca de la adopción, acerca de cuánto valemos, ¿no? Para nuestro Padre y cuánto costamos, ¿no? Para su Hijo. Y hoy día el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, Señor, en nuestras debilidades, en todo tiempo, ¿no? En todo lo que necesitamos, Él está ahí. Que podamos confiar en Él, que podamos confiar en su palabra que fue inspirada por el Espíritu, para poder realmente entender cuánto Dios nos ama. Un saludo y con la paz del Señor, y que podamos cada día aprender más del Señor. Paz.